Buenas, soy Ornella Breuer, estudiante adscripta de la materia Anatomía Patológica. Soy la que los va a estar acompañando en la segunda parte del núcleo 5 de inflamación y reparación. Para empezar, tenemos los objetivos de la clase, que más que nada es trasladar los conceptos que se adquirieron en la clase anterior, la primera parte de inflamación y reparación, a distintas situaciones particulares, como por ejemplo la gastritis, el daño alveolar difuso, el EPOC, el eczema agudo, la cirrosis, entre algunas otras. Son los mismos objetivos que están en la guía también. Vamos a empezar con lo que es tracto digestivo. Lo que hice acá es agregar un esquema para recordar la histología estomacal. En primer lugar tenemos la mucosa, que está compuesta por las células mucosas superficiales, que es un epitelio columnar simple, y una lámina propia inmediatamente por debajo del epitelio. Luego también tenemos la muscular de la mucosa, seguida por una submucosa, en la que está el plexo submucoso de Meissner. Por debajo tenemos la capa muscular, en la que también está el plexo mientérico o de Auerbach, y también esta capa muscular está dividida en tres capas: la capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. Y luego tenemos la serosa, que es tejido conectivo. En esta segunda diapositiva, lo que quería mostrar más que nada es la composición de una glándula gástrica que contiene distintas células, como las células principales que liberan pepsinógeno, las células parietales, o con su otro nombre, células oxínticas, que liberan tanto ácido clorhídrico como factor intrínseco, y las células enteroendocrinas, que liberan gastrina. Esto está en el antro y el cuerpo del estómago. También podemos ver una imagen histológica del estómago que señala las glándulas fúndicas y las glándulas cardiales. Está justo en la región límite del esófago, pero quería hacer énfasis en la ubicación de las glándulas y las células. Acá en este dibujo lo que queremos ver son los factores protectores y lesivos del tracto digestivo. Los factores protectores van a ser la secreción de moco superficial, la secreción de bicarbonato en el moco, el flujo sanguíneo de la mucosa, la función de la barrera epitelial, la capacidad de regeneración que tiene esa barrera epitelial y la elaboración de prostaglandinas. Ahora, hay varios factores que pueden contribuir a la lesión de esa mucosa, como por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, el consumo de AINES, consumo de tabaco, consumo de alcohol, la hiperacidez gástrica y el reflujo duodenogástrico. Además, otros pueden ser la isquemia y el shock. Si estos agentes lesivos se continúan en el tiempo, pueden llevar también a generar una úlcera, que las úlceras incluyen capas de necrosis, como se ve acá, y tejido de granulación con bastante neoformación de vasos, y una cicatriz fibrótica que suele tardar en formarse, solamente se va a ver en lesiones crónicas, porque lo que hace el epitelio estomacal es que suele recuperarse, repitelializarse en alrededor de 3 a 5 días. También queremos leer las definiciones de gastritis aguda y crónica. Que las gastritis agudas, bueno, el epitelio va a estar por lo general sano, puede llegar a estar erosionado, va a haber un proceso inflamatorio en el que van a predominar los neutrófilos, va a haber una congestión vascular y que también puede llevar a una extravasión hemática. En las crónicas va a haber una reacción inflamatoria también, pero va a predominar el infiltrado linfoplasmocitario.
lo más común es que las lesiones, la gastritis crónica se produzca por una infección por Helicobacter pylori, por eso hay que buscarla. Va a haber una congestión de la mucosa y también una muscularización de la misma. Y se puede generar una metaplasia intestinal que aumente el riesgo de llevar a un adenocarcinoma o un linfoma. Ahora vamos a ahondar en lo que es gastritis crónica. La gastritis aguda, vimos la definición recién en la diapositiva anterior, pero vamos a hacer vamos a ir un poco más en profundidad con los que son las causas. Un ejemplo de las causas es la inhibición de la ciclooxigenasa por el consumo de AINES. Los AINES lo que van a hacer es inhibir la síntesis de prostaglandinas que son dependientes de la ciclooxigenasa, que las prostaglandinas contribuyen a muchos de los mecanismos de defensa que vimos anteriormente, como la secreción de moco, bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa y también la reposición del epitelio. También reducen la secreción de ácido. Ahora, también se pueden deber al estrés las lesiones de la mucosa gástrica y puede variar desde una erosión que es más superficial hasta lesiones que penetren más en la mucosa. Las úlceras de la gastritis aguda van a ser más que nada redondeadas, de menos de 1 centímetro de diámetro, y su base suele teñirse de marrón o pardo porque se digiere por el ácido la sangre extravasada. También otras úlceras relacionadas con el estrés tienen otros nombres. Por ejemplo, las úlceras gastroduodenales agudas van a ser más frecuentes en situaciones de shock, de traumatismos graves o de septicemia. También están las úlceras de Curling, que van a aparecer más que nada en la porción proximal del duodeno ante lo que son quemaduras o traumatismos graves también. Y también las úlceras de Cushing, que son úlceras gástricas, duodenales y esofágicas, que afectan a personas con una enfermedad o lesión intracraneal por la estimulación de los núcleos de la base, lo que lleva a una hipersecreción gástrica, y son estas úlceras en particular que presentan un riesgo más elevado de perforación. En la microscopía, bueno, como dijimos antes, hay un infiltrado de polimorfonucleares y también, como comentamos anteriormente, suelen repitelializar entre 3 a 5 días. Pasando a la gastritis crónica, esta está producida sobre todo por una infección con Helicobacter pylori, aunque otra causa puede ser la gastritis autoinmune. También se puede dar por radiación, por reflujo biliar crónico o por lesión mecánica, y además por afectación de otras enfermedades sistémicas como enfermedad de Crohn, la amiloidosis, entre otras. La diferencia principal que tiene con la gastritis aguda es que los síntomas asociados de la crónica suelen ser menos graves, pero sí que van a ser más persistentes en el tiempo. Suele presentarse clínicamente con náuseas y dolor en la parte alta del abdomen. Puede presentarse con vómitos, pero la hematemesis es muy poco frecuente en estos casos. Ahora, diferenciando un poco la gastritis crónica que se asocia a Helicobacter pylori o a un proceso autoinmunitario, podemos decir que la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori suele tener una predisposición a aparecer en el antro del estómago. El infiltrado inflamatorio va a ser de neutrófilos, de células plasmáticas subepiteliales. La producción del ácido puede estar o aumentada o un poco disminuida, y la secreción de gastrina puede estar o normal o aumentada, pero no disminuida. Puede haber pólipos hiperplásicos o inflamatorios,
y puede tener secuelas o consecuencias como lo pueden ser una úlcera péptica, un adenocarcinoma o un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Y este tipo de gastritis está asociado a un bajo nivel socioeconómico y a la residencia en zonas rurales. Por otro lado, tenemos la gastritis crónica autoinmunitaria, que suele verse más en lo que es el cuerpo del estómago. El infiltrado va a ser linfocitario y de macrófagos. La producción del ácido va a estar disminuida en este caso y la secreción de gastrina va a estar siempre aumentada y bueno, puede ser un aumento bastante considerable. Puede haber una hiperplasia neuroendocrina y entre las secuelas podemos tener la atrofia, la anemia perniciosa, un adenocarcinoma o un tumor carcinoide. Y se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis, la diabetes mellitus o enfermedad de Graves como algunos ejemplos. En cuanto a pulmón, en cada pulmón adulto decimos que tenemos entre 150 y 250 millones de alvéolos que generan la extensión de la superficie disponible para el intercambio gaseoso. Cada uno de estos alvéolos está rodeado por una red de capilares que van a poner la sangre en proximidad al aire que inhalamos y que se encuentra en el interior del alvéolo. Ahora, en la imagen histológica que agregué en esta diapo, se puede ver lo que son los componentes terminales del sistema respiratorio, o sea, el saco alveolar que tiene como referencia AS en la imagen y los alvéolos que se encuentran alrededor con la letra A. Los alvéolos, como pueden ver, se rodean y se separan por láminas finas de tejido conectivo, que se llaman tabiques interalveolares, y es ahí donde se van a estar ubicando los capilares sanguíneos. A la derecha, en esta imagen, también aparece lo que es la superficie del pulmón, cubierta por la pleura visceral, que tiene un epitelio plano simple y una capa de tejido conectivo que subyace a esa capa de epitelio plano simple. También está este dibujito en el que se puede ver el alvéolo en cercanía con lo que es el capilar, mostrando cómo se hace el intercambio gaseoso, y se pueden ver otras células que se encuentran en el alvéolo, como por ejemplo el neumocito de tipo 1 o célula alveolar tipo 1 y las células alveolares de tipo 2 o neumocitos de tipo 2, además de que podemos ver ahí un fibroblasto, un macrófago, y lo que es el agente tensioactivo o surfactante. Yendo ahora a lo que es la lesión pulmonar aguda, esta lesión se caracteriza clínicamente como una hipoxemia de inicio brusco y un edema pulmonar bilateral en ausencia de insuficiencia cardíaca, es decir, que su origen no va a ser cardiógeno. Lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda o la SDRA es también una manifestación de una LPA o lesión pulmonar aguda. La manifestación histológica de ambas va a ser el daño alveolar difuso. La lesión pulmonar aguda es una complicación de varios trastornos que pueden incluir trastornos o procesos más bien pulmonares y sistémicos. Por ejemplo, lo que es la sepsis, las infecciones pulmonares difusas o traumatismos mecánicos que pueden incluir los traumatismos craneales. Existen casos poco frecuentes en los que una lesión pulmonar aguda aparece justamente de forma aguda en ausencia de un factor
conocido que lo esté desencadenando, con una evolución clínica muy rápida, y esto define un cuadro en particular que se conoce como neumonía intersticial aguda. Ahora, hablando de lesiones obstructivas y restrictivas, tenemos, dos tipos. Las enfermedades pulmonares obstructivas, que se van a estar caracterizando por un aumento de la resistencia al flujo de aire, que se debe a una enfermedad respiratoria difusa que va a estar afectando a cualquier nivel de las vías respiratorias, y que tiene un contraste con las enfermedades restrictivas, que estas van a estar caracterizadas por una reducción de la expansión del parénquima del pulmón y una capacidad pulmonar total disminuida. Se van a estar distinguiendo clínicamente por las pruebas de función pulmonar, más que nada. Ahora, entre las principales enfermedades obstructivas tenemos el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y las bronquiectasias. Y luego las principales enfermedades restrictivas se pueden deber o a trastornos de la pared torácica con pulmones normales, y a neumopatías intersticiales agudas o crónicas. Y el que vimos en la diapositiva anterior, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, es una enfermedad restrictiva aguda, y también está el ejemplo de neumoconiosis como una restrictiva crónica. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en lo que son las lesiones o enfermedades obstructivas, y acá tienen un cuadro para resumirlas un poco, pero ahora las vamos a ver un poquito en particular cada una de estas cuatro. En primer lugar, el enfisema lo vamos a estar definiendo como un aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que se va a estar acompañando de la destrucción de sus paredes. Va a aparecer una fibrosis bastante sutil, pero que igualmente va a afectar funcionalmente a las vías respiratorias pequeñas, y el enfisema es un factor eh, contribuyente a lo que es la obstrucción del flujo aéreo. Decimos que se clasifica según su distribución anatómica en el lobulillo, y puede ser centroacinar, panacinar, acinar distal e irregular. Acá en este dibujito se puede ver el centroacinar y el panacinar en particular. La bronquitis crónica ahora la vamos a estar definiendo clínicamente como una tos persistente con expectoración durante al menos 3 meses, como mínimo, en 2 años consecutivos al menos, en ausencia de otra causa identificable. La bronquitis crónica se asocia a lo que es una disfunción pulmonar progresiva, que puede llegar a ser muy grave, provocando hipoxemia, hipertensión pulmonar y corazón pulmonar como algunos ejemplos. Ahora, en cuanto a la patogenia de la bronquitis crónica, como iniciador de la bronquitis principal, tenemos a la exposición de sustancias inhaladas o que son muy nocivas, como el humo del tabaco. El 90% de las personas que padecen bronquitis crónica son fumadores, pero también puede ser por la inhalación de polvo de cereales, de algodón o sílice. Y son varios los factores que van a estar contribuyendo a su patogenia. Va a haber hipersecreción de moco en las vías respiratorias grandes, que se asocia a una hipertrofia de las glándulas submucosas en la tráquea y en los bronquios. También a la inflamación y la infección, pero la infección por sí sola no inicia una bronquitis crónica, pero sí puede tener un papel en lo que es el mantenimiento de la bronquitis. Acá también hay un cuadrito que tiene las características predominantes tanto de la bronquitis como del enfisema. Ahora, el EPOC, como ya sabemos, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
que es más común en fumadores crónicos, influyen contaminantes del aire y se define más que nada por dos entidades clínicas que lo escriben clínicamente, que son el enfisema y la bronquitis crónica, que son los que recién estuvimos hablando, así que tienen acá un poquito más de información de estas dos entidades. Ahora, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías respiratorias y una obstrucción del flujo aéreo expiratorio, que va a producir distintos síntomas, como lo son las sibilancias, la disnea, la opresión torácica y la tos. Todos estos van a ser variables tanto en tiempo como intensidad. Los episodios sintomáticos del asma van a estar causados por una broncoconstricción, que son más probable que se presenten por la noche o a primera hora de la mañana. Y esta broncoconstricción es al menos, puede ser parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o con un tratamiento. Pero también puede suceder, en casos más raros, que se presente un ataque que no remite, que lo llamamos asma aguda grave, que puede ser potencialmente mortal, perdón, no normal. En la derecha tenemos un dibujo que compara una vía respiratoria normal de una que se encuentra afectada por el asma. La imagen B, la de vías respiratorias en el asma, vemos que se caracteriza por una acumulación de moco en la luz de los bronquios, que es secundaria a un aumento del número de las células caliciformes que secretan moco en la mucosa y la hipertrofia de las glándulas submucosas. También una inflamación crónica bastante intensa que se debe al reclutamiento de los eosinófilos, de los macrófagos y otras células inflamatorias. También la membrana basal va a estar engrosada y va a haber hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas que allí se encuentran. Ahora en la imagen de la izquierda, que es la imagen histológica, podemos ver un bronquio de un paciente asmático. La flecha verde está señalando la hiperplasia de las células caliciformes. La flecha negra, que está un poco menos visible por debajo de la flecha verde, marca una fibrosis de la membrana subbasal. La flecha amarilla está señalando una inflamación eosinófila y la flecha azul está señalando la hipertrofia muscular. Las bronquiectasias son un trastorno en el que la destrucción tanto del músculo liso como del tejido elástico eh, por una inflamación derivada de infecciones persistentes o graves provocan la dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos. Son poco frecuentes ahora mismo porque existe un mejor control de las infecciones pulmonares, pero pueden desarrollarse en relación, por ejemplo, a afecciones congénitas o hereditarias que predisponen a infecciones crónicas, como por ejemplo la fibrosis quística o las inmunodeficiencias. Puede estar relacionada a una neumonía necrosante grave por bacterias, virus u hongos. Puede estar relacionada con una obstrucción bronquial por ejemplo, un tumor, cuerpos extraños o impactación de moco. También a trastornos inmunitarios como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico. Pero hasta el 50% de los casos pueden ser idiopáticos, o sea que no está relacionado con ninguna de las causas que mencionamos. Y las causas idiopáticas parecen ser una manifestación de la inmunidad del huésped disfuncional contra los agentes que estén produciendo esta inflamación crónica.
Afectan sobre todo las bronquiectasias a los lóbulos inferiores y los bronquios distales. Las vías respiratorias pueden estar dilatadas hasta 4 veces su tamaño normal. En la histología se puede ver una inflamación aguda y crónica con exudado, necrosis y ulceración. Y puede haber abscesos pulmonares y fibrosis peribronquial que lleven a una obstrucción parcial o total de la luz bronquial. Ahora vamos a pasar a la parte de hígado. El diagrama que tenemos a la izquierda nos muestra las superficies diafragmática y visceral del hígado con sus puntos de referencia anatómicos en ambas superficies. Abajo tenemos un corte transversal del hígado que tiene mayor aumento, que nos muestra la organización microscópica del hígado, que es en lobulillos. Tenemos las tríadas portales hepáticas en la periferia de cada lobulillo, que están compuestas por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. También está la vénula hepática terminal o vena central en el centro del lobulillo. En esta otra diapositiva y como repaso podemos ver los signos de disfunción hepática grave, que pueden ser ictericia y colestasis, una hipoalbuminemia, una hiperamoniemia, eritema palmar, ginecomastia, atrofia muscular, entre otros. También los hallazgos que podemos encontrar ante un cuadro de hipertensión portal asociada a cirrosis, como una citis, que puede estar asociada o no a una peritonitis bacteriana, la esplenomegalia y las varices esofágicas, las hemorroides y el signo de cabeza de medusa en la superficie abdominal. También las complicaciones de la insuficiencia hepática, que pueden ser una coagulopatía, una encefalopatía hepática, un síndrome hepatorrenal o una hipertensión portal pulmonar. Ahora vamos a hablar de cirrosis en particular, que es un proceso que se caracteriza por la presencia de nódulos parenquimatosos que se rodean por bandas de fibrosis densas en todo el hígado, lo que va a convertir la cápsula hepática, que normalmente es lisa y brillante, en una superficie más irregular, que tiene áreas de cicatrización más deprimidas y nódulos regenerativos que son más abultados. Microscópicamente, la fibrosis se va a poder ver mediante tinciones especiales para el colágeno. Por ejemplo, en la histología de acá abajo, la imagen que se encuentra a la izquierda, podemos ver cómo se ve la cirrosis alcohólica en un bebedor activo, con gruesas bandas de colágeno que están separando los nódulos cirróticos más redondeados. Y a la derecha podemos ver el mismo hígado después de un año de abstinencia, en donde la mayoría de las cicatrices han desaparecido. Estas dos imágenes fueron teñidas con la tinción tricrómica de Mason. Otra cosa importante, muy importante para destacar, son los 3 procesos claves en la patogenia de la cirrosis, que son la muerte de los hepatocitos, el depósito de la matriz extracelular y la reorganización vascular. La evolución de la cirrosis va a estar incluyendo entonces a la fibrosis como un proceso dinámico tanto de síntesis como de depósito y reabsorción de los componentes de la MEC o de la matriz extracelular. Y es posible que incluso en estadios avanzados de la enfermedad, si se detiene o elimina el proceso patológico que la está generando, exista un remodelado significativo o recuperación de cierta función hepática,
que es lo que vimos en la diapositiva anterior, en ese caso con un año de abstinencia del alcohol en una cirrosis alcohólica. La cirrosis suele ser un proceso terminal con sus diversas causas, pero no todos los hígados terminales van a presentar cirrosis. Pero aún así todos van a tener diversos grados de lesión, reparación, regeneración y fibrosis. Entonces la hepatopatía terminal eh, tiene que considerarse más como un espectro de intentos fallidos o ineficaces más bien para reparar una lesión, ya sea que esté en evolución, eh, sea intermitente o sea pasada. Ahora vamos a hablar de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, que cubre y protege a toda la superficie del cuerpo. Va a estar cumpliendo funciones de protección, de termorregulación y de detección de estímulos sensitivos. Como vemos acá, tiene tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más superior de la piel y, si vamos de profundidad a superficie, está constituida de 5 subcapas, que son el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y, más cercano a superficie, el estrato córneo. El estrato basal y espinoso en conjunto también reciben el nombre de capa de Malpighi. Debajo de la epidermis encontramos la dermis, que está constituida principalmente por tejido conectivo y se encuentra por debajo de la membrana basal del estrato germinativo. Por último, tenemos la hipodermis, que sería una fascia superficial de tejido adiposo que va a estar reduciendo la fricción entre la dermis y la capa muscular subyacente a la hipodermis. Y también juega un papel muy importante en lo que son los mecanismos de termorregulación. También acá al lado añado una imagen que muestra un folículo piloso y otros anexos cutáneos. En esta diapositiva tenemos un glosario de apoyo con distintos términos específicos que vamos a usar para describir lesiones en la piel, que dividimos en dos grupos: la terminología para lesiones macroscópicas, que son las que vemos a simple vista, como pueden ser descamación, máculas, pápulas, entre otras, que son palabras que nos van a ayudar a describir cómo se ve una lesión cutánea. Tenemos también la terminología para el examen microscópico, que son las que vemos en el examen histológico. Y bueno, no le voy a leer las macroscópicas, pero sí les voy a leer algunos de los términos para examen microscópico, porque en las siguientes diapositivas vamos a estar usando algunos de ellos, como por ejemplo acantosis, que es una hiperplasia difusa de la epidermis; la espongiosis, que es un edema intercelular de la epidermis; una hiperkeratosis, que es la hiperplasia del estrato córneo; y la parakeratosis, que es la queratinización, que se caracteriza por la retención de los núcleos en el estrato córneo. Pasamos ahora a la dermatitis eczematosa aguda. El eczema, como dice acá, es un término clínico que deriva del griego, de una palabra griega que significa hervir, que describe el aspecto que tiene esta entidad, la dermatitis eczematosa aguda, que es un trastorno de piel muy frecuente. Las causas del eczema se van a separar en internas y externas, o sea que la enfermedad puede verse a la aplicación externa de un antígeno o la reacción a un antígeno circulante interno. La dermatitis eczematosa se suele deber a reacciones inflamatorias mediadas por linfocitos T con una hipersensibilidad de tipo 4. Como dice acá, las lesiones cutáneas se resuelven completamente cuando se elimina el estímulo agresor o cuando se limita la exposición, lo que nos habla de la importancia de investigar la causa subyacente.
todos los tipos de dermatitis eczematosa se caracterizan por lesiones papulodesiculares rojas con una costra, que si son persistentes pueden dar lugar a una acantosis reactiva, que dijimos que era una hiperplasia epidérmica difusa, y una hiperkeratosis o engrosamiento del estrato córneo, que tiene la apariencia de placas descamativas elevadas. Además de eso, la espongiosis o edema intercelular de la epidermis va a estar caracterizando a la dermatitis eczematosa aguda, y de ahí el sinónimo histológico de dermatitis espongiótica, otro nombre que tiene esta entidad. Pasando a la dermatitis seborreica, decimos que es una dermatosis inflamatoria crónica que es incluso más frecuente que la psoriasis y está afectando hasta un 5% de la población general. Suele afectar regiones con abundancia de glándulas sebáceas, como lo son el cuero cabelludo, la frente, el conducto auditivo externo, la zona retroauricular, la zona peristernal y los pliegues nasolabiales, como se ve en la imagen. Se desconoce la etiología precisa de la dermatitis seborreica, pero un posible factor contribuyente es el aumento de la producción de sebo, por lo general en respuesta a los andrógenos. En cuanto a la morfología, las lesiones individuales son máculas y pápulas sobre una base eritematosa amarillenta, grasienta, que se suele asociar a una descamación y formación de costras bastante extensas. Puede llegar a haber fisuras, sobre todo por debajo de los pabellones auriculares, y la expresión clínica más frecuente de la dermatitis seborreica es la caspa. En lo micro, la dermatitis seborreica comparte características tanto con la dermatitis eczematosa aguda o espongiótica como con la psoriasis. Las primeras lesiones van a ser más espongióticas y las tardías más acantósicas. Suelen estar presentes montones de paraqueratosis que contienen neutrófilos y suero en los orificios de los folículos pilosos. Y existe un infiltrado inflamatorio perivascular superficial compuesto generalmente por una mezcla de linfocitos y neutrófilos. Bueno, con eso finaliza la segunda parte de la clase de inflamación y reparación. Espero que les haya resultado muy útil y hayan conseguido tener una mejor idea de los temas que se van a ver y ahondar en el práctico. Fue un gusto para mí poder acompañar con la presentación y nada más. Les deseo muchos éxitos con el estudio.